de distinguir que son cadenas musculares GDS es porque, pues, les digo, se volvió como genérico el término cadena muscular, con toda la razón del mundo, y GDS lo que aporta, o su visión, es que, que los músculos, pues, como lo decían Piretti y Bessier, que eran unas psicomotricistas, son herramientas de expresión. Entonces, la autora decía, bueno, pues todo el mundo hablamos de que la postura o los síntomas en el cuerpo están relacionados con las emociones o con lo visceral o con todo, pero pues nadie, o bueno, más no es que nadie, sino que a ella le interesó descubrir las vías por medio de las cuales diferentes dimensiones de nuestra persona se conectan. O qué expresa exactamente la postura o las tensiones musculares. Entonces empieza como a tratar de descubrir, digamos, o de observar el recorrido de estas cadenas musculares en relación también a todo lo que expresa, ¿no? Entonces, esa es una distinción de GDS, o sea, cómo ha desarrollado eso, lo que preguntaban Elena, el aspecto que le llaman en cadena psicocomportamental, o sea, a qué corresponde cada postura. A mí me gustó mucho Cadenas porque no es reduccionista, o sea, no es como una tablita de, a ver, si te duele la rodilla, quiere decir que, no sé, que no has perdonado, o si te duele la rodilla es que tienes problemas con tal. Claro que el cuerpo está lleno de símbolos, pero algo que es muy lindo de Cadenas es que reconoce la complejidad del ser humano. Entonces, nunca te va a tratar de convencer de que esto es fácil, de que ya le entendiste y de que con aprenderte 4 cosas ya puedes como resolver o comprender todo, ¿no? Sino más bien trabajando con cadenas musculares GDS, encuentras que cada persona que recibes, cada alumno, para aquellos que se dedican a la utilización corporal o cualquier pues, práctica corporal, pues cada alumno o cada paciente es un reto para comprender, para colocarte, ya sea como profesora o como terapeuta, en el lugar correcto para que esa persona supere o viva un proceso, ¿no? Entonces, bueno, esa es una peculiaridad de cadenas GDS que explora, identifica, observa y describe a qué emoción, a qué mundo abstracto corresponde cada cadena muscular. Y bueno, no sé, de repente, o sea, también es una autora que siempre hace referencias, o sea, no se cree la descubridora del hilo negro, sino que tiene el cuidado de siempre saber que es parte, valga la comparación, parte de una cadena. Entonces, siempre dice, bueno, pues de tal o tal autor surge tal concepto y a partir de ahí, pues se construyen otros conceptos, ¿no? O tal concepto de tal autor da luz sobre algo que a mí me permite avanzar en otro concepto, ¿no? Entonces es lindo porque ella se sintió siempre como parte de una cadena que no se acaba con ella, ¿no? Sino que continúa. Y entonces por eso se dice que cadenas musculares es un método vivo, ¿no? De hecho, pues se vuelve necesario cada X tiempo hasta hacer revisiones de los libros, revisiones de los cursos, porque pues está en continuo, o sea, todo el tiempo estás poniendo a prueba las propuestas y no al revés, no estás tratando de colocar a tu paciente o enchalecarlo en un concepto, ¿no? Sino al revés, estás todo el tiempo poniendo a prueba tus conceptos o los conceptos del método. Bueno, una de las autoras a la que hace mucha referencia a GDS o Godelib es Piretti y Bessier, que eran unas psicomotricistas francesas, y describieron algo muy interesante que se llama cadena articular, que es pues una unidad de movimiento, o sea, hasta dónde partes del cuerpo funcionan como una sola, o sea, se podría considerar una sola unidad, ¿no? De tal manera que el cuerpo fuera una unidad de unidades, ¿no? Entonces, entonces ellas decían, bueno, si tú estás consciente de esas unidades y las articulas bien, entonces paradójicamente tu cuerpo va a estar unificado, ¿no? Entonces ellas definieron las cadenas articulares, entonces eran cadena articular de miembro inferior, cadena articular del miembro superior y cadena articular del tronco.
Entonces, o sea, les digo esto porque algunos otros métodos de cadenas musculares dijeron, sí, claro, por supuesto, a cada cadena articular le corresponde una cadena muscular. Entonces hay una cadena muscular de miembro inferior, una cadena muscular de miembro superior. Y GDS dijo, no, caray, a mí me late que no va por ahí la cosa. Más bien, las cadenas articulares son unidades de movimiento unidas por cadenas musculares que involucran al cuerpo entero. Y surge en ella esa duda o esa diferenciación, porque dice, en realidad hay una congruencia, sí, o sea, una cadena muscular guarda una sola vocación gestual. O sea, la cadena anterior normalmente es una serie de músculos relacionados entre sí que tienen como el oficio de redondear y de promover los apoyos en el cuerpo. Entonces, esa cadena tiene que estar presente en cada parte del cuerpo. No puede ser una cadena muscular de la pierna, una cadena muscular del brazo. No, a mí me late que más bien hay un oficio, digamos, de esa cadena que moldea cada parte del cuerpo, donde se necesita más, donde se necesita menos, menos, dependiendo de qué parte del cuerpo se trate, pero, ¿cómo se llama? Pero bueno, cada cadena va a estar presente en cada parte del cuerpo, uniendo esas cadenas articulares. Entonces, bueno, esta es otra distinción de GDS, donde las cadenas musculares no son cadena muscular de pierna, cadena muscular de brazo o cadena muscular de tronco, sino van a ser globales. Hay representada cada cadena en cada parte de nuestro cuerpo. Entonces, ella más bien lo distingue como cadena anterior, medial, o sea, cerquita del eje, que actúa en nuestro eje, cadena posterior medial, que actúa en nuestro eje, cadena posterior lateral, que actúa mucho más en brazos y piernas, pero que está presente igual en nuestro eje, cadena anterolateral, que es adelante, pero más lateral, o sea, actúa más también lejos del eje, digamos, y dos cadenas que se relacionan, que son indisociables, que son profundas, que se llaman póstero-anterior y antero-posterior. Todas las 6 que les dije están presentes en cada parte del cuerpo y cada una va a tener un oficio, vamos a decir, ¿no? Entonces, la cadena anterior tiene el oficio de enrollar y de promover los apoyos del cuerpo, a grandes rasgos, ¿no? La cadena posterior es la cadena de la verticalidad y se va a encargar de enderezar en el sentido de ponernos verticales. La cadena anterolateral nos repliega y la cadena posterolateral nos despliega. Las dos cadenas profundas que les platiqué tienen la vocación de alargarnos en el eje, por eso es una cadena de la desgravitación y de volver como a comprimirnos, ¿no? O sea, como permiten esa postura dinámica de compresión y descompresión de nuestro eje, ¿no? Entonces, bueno, a grandes rasgos esas son las 6 familias de músculos que Godelier distingue y que están presentes en todo el cuerpo. Y lo interesante de una cadena muscular o de una familia muscular es que anatómicamente es una realidad. O sea, si Philippe Campiñón, que es su principal colaborador, ahorita les platico de él, pues ha hecho muchísimas disecciones y ha podido constatar que los músculos de una misma familia son de una misma familia por el hecho de que comparten como envoltorio, o sea, como la aponeurosis, a través de la cual se transmite el impulso de contracción. Entonces, por eso son miembros de una misma familia o miembros de una misma cadena, porque se transmiten, o sea, un músculo tiene muchos vecinos, pero le transmite la tensión al que está compartiendo su misma envoltura. Entonces, decir familia muscular o cadena muscular podemos apoyar ese concepto anatómicamente. Existe una cubierta, una aponeurosis que relaciona un músculo con otro. Sin embargo, también hay una razón como gestual o psicomotriz por la que podemos afirmar o observar o confiar en nuestro concepto de cadenas, porque vemos que cuando una cadena entra en acción,
moldea el cuerpo en un sentido, o sea, lo enrolla, lo extiende, lo alarga, lo comprime, lo repliega o lo despliega. Y esos gestos son como los colores primarios de la paleta de un pintor, que a partir de ahí pues hace sus combinaciones y puede hacer pues infinidad de colores, ¿no? Entonces nuestra psicomotricidad, nuestros movimientos son la combinación de esos gestos como primarios o básicos que se van combinando, ¿no? Bueno, les quería yo decir más o menos así como unas generalidades de cadenas musculares para ubicarnos luego. Les prometo que vamos a llegar a la columna y a la lumbalgia, pero no tiene sentido si no nos vamos como aproximando de más a menos, ¿no? Entonces, bueno, cadenas musculares GDS propone una visión global del cuerpo. O sea, todas las cosas que nos pasan en el codo, en la rodilla, en la mandíbula, siempre las colocamos en un contexto global. Es un método que promueve la visión global del cuerpo y reconoce pues lo sistémico, valga la redundancia, del sistema musculoesquelético, ¿no? Es decir, no lo concibe como esta pieza anda fallando, pues se cambia esa pieza o se arregla o se desinflama esa pieza y listo, sino que lo colocamos en un contexto sistémico, ¿no? Donde hay como efectos como de carambola, ¿no? Esto es útil luego porque podemos llegarnos a sentir que, bueno, a mí me dolía la rodilla y ahora también me duele el hombro. Yo creo que ya me estoy poniendo vieja o ya estoy de achacosa o estoy enferma de algo. Y no, a veces es el mismo desequilibrio de tensiones que va encontrando puntos de expresión en diferentes partes del cuerpo, ¿no? Entonces hay más un tema, hay una condición más sistémica que resolver y no el hecho de que ya me estoy desvencijando porque antes me dolía el hombro, me compuse del hombro y ahora me duele la rodilla y ahora qué me está pasando, ¿no? Entonces, más bien, cuando un terapeuta o un profesor dice, no, pues a esta persona le anda circulando un dolorcito, es porque no le hemos atinado a ayudarle de manera correcta a resolver o equilibrar sus tensiones musculares, ¿no? Esto nos recuerda mucho, no sé si han visto los modelitos de tensegridad, donde son unos palitos sostenidos como en una pelotita, que forman como una pelotita, sostenidos de ligas. Entonces, no depende tanto de la fuerza, sino del equilibrio de los puntos de apoyo de esas ligas para que ese modelito esté como bien estructurado. Pues así un poquito nuestro cuerpo, ¿no? Como a veces los desequilibrios de tensión pueden expresarse en una articulación, molestar otra o dar lata por aquí y luego por otro lado, ¿no? Eso se explica también como un poquito más sistémicamente, ¿no? Bueno, otro concepto en el que se basa cadenas es en ese hecho de que los músculos son herramientas de expresión. Y se me olvidaron mis lentes hoy, caramba. Como que no me he hecho la idea de que ya necesito lentes siempre, entonces de repente los abandono y digo, no, pues ya los necesito. Ah, ya, perdón. Bueno, consideramos que los músculos son herramientas de expresión. Y eso a mí me encanta porque nos lleva necesariamente a dos cosas. Uno, a las tensiones inconscientes y otro, a platicarles que en cadenas musculares se analiza más bien la estática, no la dinámica. O sea, obviamente el movimiento y el movimiento libre y expresivo es nuestro objetivo, pero en realidad nosotros trabajamos con la anatomía estática. Para mí fue una novedad, porque pues en la escuela, yo soy fisioterapeuta, en la escuela de fisioterapia aprendimos una anatomía dinámica, o sea, el bíceps servía para doblar el codo, cuando en realidad en cadenas más bien, o sea, centramos la atención en que el bíceps largo es un coaptador, o sea, es un vigilante de la congruencia de la articulación del hombro. Entonces, así leemos la anatomía en cadenas musculares. Eso se llama anatomía estática. O sea, y obviamente, si nosotros acomodamos o equilibramos esas huellas útiles de cada músculo en la estática, pues es un punto de partida saludable para promover el movimiento libre y expresivo, ¿no? Entonces, pues ese es otro rasguito de cadenas musculares GDS, que en realidad lo que estudiamos es una
una versión estática de la anatomía de los músculos, ¿no? ¿Cuál es su función en el armado del esqueleto? ¿Cuál es su función al servicio de los órganos internos, al servicio de las funciones vitales, al servicio de la expresión psicocomportamental, emocional, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, decir que un músculo es una herramienta de expresión es hablar de tensiones inconscientes. El músculo está expresando algo. Y a mí me encanta porque no es, les decía que no es como reduccionista, porque decir esto, de que un músculo es herramienta ¿de expresión de qué? Pues de muchas dimensiones. O sea, por ejemplo, si yo tengo un estreñimiento crónico, mi postura, mi estática, mi punto de partida, va a tener impreso una pequeña rotación interna. O sea, mi postura va a tener sutilmente un pequeño repliegue en mi postura. Ese va a ser mi lenguaje hablado, qué está expresando, mis músculos que están expresando que yo sufro de una condición visceral, que es un estreñimiento crónico. Y eso va a estar expresado en los músculos. También si estoy angustiada, lo más probable, el famoso nudo en la garganta, pues es cómo corporalizamos, cómo nuestros músculos expresan la angustia, ¿no? ¿Qué más? Yo le digo una expresión de lo vocacional, porque no es lo mismo el cuerpo de alguien que se dedica a hacer, por ejemplo, los psicoanalistas son pacientes que yo he encontrado complejos, porque su tarea es impresionante cómo ellos tienen que mantener una postura de escucha activa. O sea, está complejísimo de resolver eso. O sea, ponen, todo el tiempo están en una escucha, pero activa. O sea, están en una postura receptiva, pero atenta. Y todo el tiempo pensando que van a, cómo colocarse, ¿no? Frente a su paciente. Entonces, bajita la mano a través del tiempo. Bueno, en mi experiencia, a los psicoanalistas, hay una serie de cócteles de tensiones inconscientes que para mi gusto son parte de su oficio, porque pues no está fácil, ¿no? Y son sutilezas, son pequeñas tensiones inconscientes que forman parte de cómo te tienes que colocar en el día a día, dependiendo de a qué te dediques, ¿no? O sea, un vendedor de seguros, si adopta la posición de un psicoanalista, no creo que vaya a vender ni un solo seguro. O sea, es una postura, desarrolla una postura mucho más desplegada, mucho más abierta a convencerte, a comunicarte, a escucharte, pero de otra manera, ¿no? Entonces, o sea, sí hay huellas en el cuerpo de a qué nos dedicamos, a qué dedicamos nuestro día a día, cómo nos colocamos frente a la actividad o el oficio que desarrollamos, ¿no? Entonces, también el músculo es herramienta de expresión de a qué nos dedicamos, a qué dedicamos nuestras horas, ¿no? Bueno, y obviamente, pues son herramientas de expresión de lo psíquico y de lo emocional, ¿no? Pero a mí me encanta Cadenas porque, ¿cómo les diré? Como que no, yo toda mi vida he ido a psicoterapia y me ha ayudado mucho, pero Cadenas Musculares yo no diría que es psicologizante, tiene un sesgo mucho más antropológico que psicológico. Ajá, para mi gusto, ¿eh? Porque por el hecho de que lo que le interesa en realidad es ese lenguaje común a todas las personas y si me apuran a todos los animales, o sea, al ser humano colocado como un animal que es, ¿no? Entonces, esas como muestras de tensiones inconscientes en relación a lo emocional, tiene más que ver con un lenguaje mucho más primitivo que nos es común a todos los seres humanos, ¿no? No es tanto, como que no se analiza tanto la complejidad de los sentimientos como en realidad la lectura de aquellas posturas que expresan emociones como muy primitivas que no son comunes, ¿no? Yo me tardé mucho bueno, yo he sido lenta, de hecho, para como digerir muchos conceptos, pero uno que me costaba mucho trabajo y que luego me pareció una genialidad, era que una maestra, un poquito por falta de tiempo, un día me dijo, muchos problemas de hombro
son momentos de esa persona, perdón, o sea, sí, como un dolor o un conflicto biomecánico, así lo voy a decir, un desequilibrio de tensión es un conflicto mecánico de una persona que está enfrentando un cambio significativo en su vida. Y como les digo que Cadenas no suele ser así reduccionista, y la verdad a mí tampoco me encantan esas cosas de, pero ¿cómo sabes? O sea, ¿cómo así nada más, ¿no? Puedes como casi adivinar que esa persona está enfrentando un cambio, ¿no? Hasta que lo pude leer biomecánicamente y me pareció genial. O sea, es decir, cuando nosotros enfrentamos un cambio, quiere decir que estamos yendo hacia algo nuevo, ¿no? O a algo no conocido o a algo no acostumbrado. Entonces, inconscientemente nuestra postura se propulsa hacia adelante. ¿Sí? Nadie puede como emprender un nuevo recorrido o un reto o un cambio o un viaje si no propulsa su postura un poquito hacia adelante, ¿no? Eso en cadena se llama pulsión y es una sutileza. Acuérdense que estamos como en un universo de lo estático, de lo inconsciente, de lo sutil. Entonces, esa persona puede, al dirigirse hacia algo nuevo, propulsa su cuerpo hacia adelante. Si nosotros echamos el cuerpo para adelante infinitamente, nuestros brazos van echándose para atrás para no caernos de narices, ¿no? Si alguien luego quiere experimentarlo, inclines hacia adelante con los brazos aquí y va a llegar muy poquito o se va a caer de narices. Entonces, automáticamente uno echa los brazos para atrás para equilibrar la postura global, ¿no? De pie, ¿eh? No sentados, ¿no? Pero es como un contrapeso natural que el cuerpo hace. Si yo me propulso para adelante, mis brazos van a ir como un poquito para atrás para equilibrar, ¿no? Bueno, si yo tengo, como es común, pues sí puedo estar de muchas maneras frente a un cambio, pero si yo tengo dudas o incertidumbre o no soy tan aventada, pero estoy segura de hacer ese cambio, pero no soy tan aventada, voy a imprimir en mi cuerpo y sobre todo en brazos y piernas una ligera rotación interna. Me voy a replegar un poquito, porque la inseguridad, digamos, el no tener certezas, se imprime en el cuerpo con un pequeño repliegue. Entonces, ese repliegue contradice la necesidad de los brazos de irse para atrás para equilibrar mi postura de propulsión hacia adelante. Y ese es el conflicto biomecánico frente a un cambio entre una pulsión hacia adelante y un repliegue de los brazos. No sé si estuvo muy enredado, pero a mí me ilustró muchísimo y es cierto. Entonces, o sea, fue cierto primeramente en mi persona, o sea, yo lo pude constatar en mí. Pero bueno, les platico esto porque luego esos ejemplos van como retratando bien a Cadenas, de cómo van dando como luces, elementos para comprender mejor la biomecánica, no como un psicólogo porque no lo somos, o por lo menos yo no lo soy. A lo mejor aquí hay alguien que sí lo es y que quiere introducirse como Ana Elena a la cosa biomecánica más materialista, vamos a decir. Pero bueno, van siendo elementos, van siendo elementos. Entonces, ¿de qué me sirve? O sea, cuando yo detecto que a mí me está doliendo el hombro, porque es parte de una tensión, de un momento de mi vida, no sé si lo vaya a resolver en ese momento. Lo que sí sé es que por lo menos no voy a hacer que ese paciente se forme en la fila equivocada, que es de una cirugía de hombro, por ejemplo, ¿no? Es decir, tener la confianza de que esas tensiones las asume el cuerpo, a veces hasta con dolor, pero que son parte de nuestras tensiones con las que enfrentamos la vida. Y eso realmente es muy útil. Ahora, otra cosa todavía más útil es que a veces descifrar esas tensiones nos hacen movernos y eso nos vuelve a nuestro ser animales, digamos, ¿no? O sea, si un gato siente que algo le erizó la piel, o corre, o brinca, o gruñe, o se esconde. Entonces,
de alguna manera esas tensiones que en determinado momento pueden convertirse en dolores, pueden ser mensajes que nos hagan movernos. ¿Movernos hacia dónde? Por ejemplo, igual les voy a poner otro ejemplo. A mí se me atoraba periódicamente el cuello, así como en rectificación. Y hasta que fui viendo que esa es una postura, rectificar el cuello es una postura en la que nos colocamos cuando estamos como necesitando una visión más panorámica, porque estamos dilucidando si esto está bien o no está bien, si es justo o es injusto. O sea, como que naturalmente, como que nos subimos a una especie de torre, o sea, de faro, para tener no, ahorita necesito una visión panorámica de esto, ¿no? Para saber qué hacer. Entonces subo la cabeza, o sea, realmente rectifico el cuello. Bueno, y dije, claro, me pasa cada vez que asumo una responsabilidad y empiezo a sentir que esa responsabilidad me está como rebasando, entonces más endurezco el cuello, ¿no? Para mí, ¿cuál fue el movimiento? El movimiento que me permitió la conciencia de esa tensión, descifrar ese mensaje, fue pedir ayuda cuando asumo una responsabilidad, o no asumirla a tiempo, o sea, decir que no a tiempo, o asumir responsabilidades y saber que algo puede salir mal. O sea, tener un poquito más de flexibilidad cuando asumo responsabilidades. Entonces, vuelvo a igual, ¿eh? No es psicología para nada, sino es más bien, no mates al mensajero. O sea, a veces los dolores, las tensiones, son mensajes que vale la pena escuchar porque nos mueven del lugar, nos hacen ajustarnos, ver lo que nos falta, ver en qué estamos excedidos, etcétera, ¿no? Bueno, esto es más o menos como un tema. Bueno, ya dijimos que, bueno, estas son tensiones inconscientes, de tal manera que a veces, ya sea el tratamiento de cadenas o la práctica de utilización corporal, y lo digo así porque a lo mejor aquí hay alguien que no es fisioterapeuta, sino más bien psicoterapeuta o algún profesional de trabajo con el cuerpo, pues sí, también efectivamente la toma de conciencia corporal ya es mucho. Y además la práctica de gestos quiere decir también, o sea, prácticas de ejercicios, de algunos estiramientos, de algunas activaciones, etcétera, pero orientadas a los gestos que en cadenas les llaman gesto fuente, o sea, como regresar como a nuestra manera de movernos que nos es natural y que nos coloca de alguna manera como en ceros para empezar el día como una página en blanco. O sea, no día a día cargar con unas tensiones que van como en aumento, sino tener la posibilidad de practicar gestos que nos devuelvan a nuestro diseño original para enfrentar la vida desde cero, ¿no? Hay un ejercicio en los cursos de cadenas que es muy, muy padre, que le pides a 5 personas, háganse de cuenta, 5 personas que se pongan en línea y a la de 3 corran. Y es muy padre como correr quiere decir ir hacia adelante, ¿no? Entonces, una persona, todavía no has dicho en sus marcas listos fuera cuando ya corrió, pero otra, antes de correr, se echó para atrás y luego corrió. Pero otra, como yo, antes de echarse para correr, que es ir hacia adelante, estiró el cuello, o sea, fue para arriba y luego fue para adelante. Esas son pequeñas huellas, pequeñas tensiones o gestos inconscientes que son inútiles para correr. Cuando yo necesito correr, lo que necesito es poder tener la libertad en mi cuerpo de ir directamente hacia adelante. En cambio, si yo alargo el cuello, o sea, voy hacia arriba, cuando me dicen ve hacia adelante, ahí hay un gesto inconsciente que me hace gastar en una energía o ir en una dirección en la que no tengo voluntad de ir. Yo quiero ir hacia adelante y mi cuerpo responde hacia arriba. ¿Sí? Me doy a entender en eso. Entonces, la práctica de los gestos justos, dicen en cadenas. O sea, ¿cuáles son los gestos justos? O sea, ir hacia adelante, ¿qué crees? Es ir hacia adelante. Eso es practicar un gesto justo.
Bueno, pero no puedo, o sea, por qué voy hacia adelante, hacia arriba cuando quiero ir hacia adelante? A lo mejor porque hay un desequilibrio de tensiones en el cuello, a lo mejor porque no tengo libre mi tobillo para ir hacia adelante. Y ahí ya viene como el análisis de nuestra libertad articular, y a eso me refiero con empezar el día con una página en blanco, ¿no? De decir, yo no estoy grabada con una tensión y desde ahí corro, ¿no? O sea, yo estoy grabada en una tensión en repliegue y entonces corro replegada, ¿no? Igual esto pasa, a saber, yo he tenido pacientes que, oye, es que a mí me gusta correr o es el ejercicio que puedo hacer, pero correr es pésimo para las rodillas, ¿no? Y yo, pues no necesariamente, más bien vamos a ver cómo corres. Y esa es otra herramienta linda de cadenas, que tú en estática puedes adivinar cómo se mueve esa persona. Si a mí un cadenista me ve el cuello, puede adivinar que yo voy corriendo rebotando hacia arriba, en lugar de inclinada para adelante. ¿Sí? Entonces yo no necesito ver correr a alguien para adivinar cómo corre, porque su estática me da todos esos mensajes de cómo funciona esa persona. ¿Sí? Bueno, este, ¿qué más les iba a decir? Bueno, ahí pues cadenas musculares, por eso, o sea, es como una visión del cuerpo y no sé si les dé esa impresión con lo que hemos conversado, pero pues sí, como que abarca muchas cosas y dice, no, es que esto no está fácil, o sea, no basta con saberme los músculos, las articulaciones y medir cuánto se mueve, esto está como un poquito más complejo. Entonces, Cadenas desarrolla una serie como de abordajes, ¿no? Pues para seguir dándole, ¿no? A esta observación del movimiento humano. De tal manera que Philippe Campiñón, que fue el alumno, o sea, Godelieve, la autora, ya murió, yo creo que tendría ahorita unos 90 años, según yo, más o menos. Y Philippe, su alumno, que es francés, ella era belga, tendrá como 70. Bueno, Philippe fue el que desarrolló el curso de biomecánica. Y ahí sí es músculo por músculo qué acción útil tienen en la estática, ¿no? Y cómo trabajarlas. Como él es fisioterapeuta y osteópata, pues tiene una visión así como de relojero, ¿no? De que este músculo se trabaja así y asado con esta técnica. Y en cadenas musculares usamos como herramienta de trabajo la terapia manual. Entonces, pues el curso de biomecánica lo desarrolla Philippe Campiñón y es uno de los aspectos, yo creo que uno que hay que tener bien colocado para luego como abrirse a lo demás, que es pues esa biomecánica músculo por músculo, siempre con esa visión global, pero sí es como el desarrollo detallado de qué hace cada músculo, ¿no? Y cómo se trabaja en él, de manera manual e individual en un consultorio. Este, mm, sí, y luego hay un curso de cadenas musculares para personas que no son fisioterapeutas, que se llama Postura y Movimiento, que desarrolla más bien todo el tema sí de biomecánica, porque no se puede de otra manera, pero más desarrollado hacia la utilización corporal, o sea, a los ejercicios de conciencia corporal y de volver al gesto justo, ¿no? Como hemos dicho. ¿Qué más? Ah, bueno, hay un curso que es el del que preguntaban Elena, que se llama psicocomportamental, que hace tiempo que no se ha dado. Ojalá que en algún momento lo podamos dar en México. O sea, vienen otros profes a darlo, pero ¿cómo se llama? Pero bueno, ojalá que alguna vez se dé. Y que es toda esa parte como simbólica y psicocorporal de las cadenas musculares. Entonces, bueno, son como los tres como ejes de la formación de cadenas, ¿no? En la parte biomecánica, pues también se han desarrollado algunos cursos monográficos. Sinceramente hace tiempo que no vienen, con la pandemia peor, pero bueno, hay uno de cráneo, de escoliosis, visceral, hay otro, etcétera, ¿no? Ya ese catálogo de cursos ya Patti y Daniela les dirán, ¿no?
Pero bueno, es más o menos el panorama de cadenas para que sepan que no es solo biomecánico, sí es el eje, la biomecánica, pero no es solo biomecánico. Entonces, bueno, ya paso a... ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda o comentario o algo? ¿No? Bueno, me levantan la mano o me hacen una seña, por favor. Bueno, el tema, no sé si el tema de la lumbalgia en particular le atrajo a alguien o cadenas en general, pero pues la promesa del título es hablar de lumbalgia. Entonces les diría que, bueno, en cadenas musculares, el dolor de espalda baja o lumbalgia está insertado en la globalidad. O sea, claro que podemos desarrollar un tema en particular, pero siempre lo vamos a poner en un contexto global. No hay manera de que no sea así, ¿no? Entonces, lo primero, porque además decir eso no es una cosa para nada abstracta, sí se aterriza en conceptos biomecánicos. ¿Qué quiere decir? Que la postura global de una persona va a determinar el estado de su columna lumbar. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo estoy propulsada hacia adelante, si yo funciono con una tensión posterior que me hace mantener una propulsión hacia adelante, en cadenas se llaman pulsión hacia adelante, que es una, para que se lo imaginen mejor, es la postura que adquirimos cuando estamos en la acción y cuenta como acción el pensar. Si yo estoy dando clases, sí, estudiando, tratando de entender algo o resolviendo un equipo de trabajo, resolviendo una logística, todo eso en el cuerpo se imprime como acción. O sea, pensar se imprime en el cuerpo como acción. Entonces, cuando yo estoy en esfuerzos o en actividades o en momentos de mi vida donde estoy demandada en esa dirección, voy a mantener inconscientemente una pulsión hacia adelante, ¿no? También es la cadena de la sobrevivencia o la cadena que me coloca en una postura propicia para sobreponerme a las dificultades, ¿no? Entonces, si yo mantengo una pulsión hacia adelante, mi columna lumbar va a modificar sus cargas de peso, ¿sí? Si por el contrario yo acabo de tener una pérdida, voy a tener una pulsión posterior, ¿no? O sea, mi postura de alguna manera va a estar probablemente un poquito enrollada hacia atrás y eso va a cambiar los puntos de apoyo sobre mi columna. Si yo asumí una responsabilidad enorme y entonces como que me pongo como con el cuello rígido y rectificado, eso va a llegar a afectar las tensiones o las cargas de peso sobre mi columna lumbar. A eso nos referimos con que pensar en lumbalgia, pensar en un conflicto lumbar, es pensar global. La pulsión de esa persona importa para la distribución de las cargas sobre sus vértebras lumbares. Esto nos lleva, o sea, y principalmente esas pulsiones, o sea, hacia adelante en la acción, hacia atrás en un estado más receptivo, más estático, más emocional, o en una pulsión como hacia arriba, en un estado como más de alerta, de dilucidar ahora sí que entre el bien y el mal, qué hago, qué no hago, esto es justo, esto no es justo, es como otra actitud completamente, ¿no? Básicamente entre esas y la contraria, que es como estar aplastados, cuando de plano no tenemos referentes o no tenemos suficientes o las tensiones necesarias para adquirir una postura, ¿no? O sea, serían como los 4 juegos del eje que pueden modificar las cargas de peso sobre las vértebras lumbares, adelante, atrás, arriba y abajo, ¿sí? Y tal vez valga la pena, pues recordar lo siguiente, o sea, las vértebras se, se unen, o sea, el cuerpo vertebral se une uno con otro a un disco intervertebral, ¿no? Como todos saben, seguro. Este, ese disco intervertebral no tiene arterias ni venas, sino que es una especie de gel, como el de los pañales, un poco, bueno, con un anillo fibroso, pero es como un material
o un tejido hidrófilo, o sea, jala agua. Entonces se alimenta o mantiene su volumen por osmolaridad. Entonces, por eso, por eso medimos un poquito más en la mañana y medimos un poquito más de estatura en la noche, porque ese disco se va comprimiendo, va perdiendo agua y cuando estamos descansando recupera agua, ¿no? Entonces se hace más gordito y mantiene su volumen. Bueno, pues las tensiones inconscientes, esos cambios de carga, porque estoy propulsada hacia adelante, porque estoy echada hacia atrás o porque estoy todo el tiempo hacia arriba o aplastada hacia abajo, cambian esa realidad o esa posibilidad de los discos intervertebrales de descansar durante la noche de tal manera, de descansar de cualquier presión en cualquier dirección que les permitan otra vez hidratarse, ¿no? Entonces, se pone en tela de juicio mucho que una hernia discal se pueda arreglar, ¿no? Y depende del grado de una hernia. Pero la posibilidad, o sea, de normalizar las tensiones que modifican los puntos de presión sobre ese disco intervertebral, vale la pena apostarle a eso para ayudarle a esos discos a ser capaces de volver a hidratarse cada vez que descansamos. O sea, los seres humanos somos capaces, así como de no correr hacia adelante, sino ir gastando energía hacia arriba como yo, somos capaces de no descansar cuando descansamos. Entonces, quitar o normalizar esas tensiones inconscientes también es una buena medida, o sí vale la pena confiar en esa posibilidad para ayudar a los discos intervertebrales a volver a jalar agua, a volver a hidratarse cada vez que descansamos, ¿no? O sea, correr cuando corremos y descansar cuando descansamos. O sea, eso sería como bastante saludable para nuestra columna lumbar, ¿no? Bueno, otro tema importantísimo para, ay, perdón. Los cuerpos vertebrales se unen a través de ese colchoncito hidrófilo que es el disco intervertebral. Pero atrás, en el arco, o sea, ya ven que está el cuerpo vertebral y atrás el arco, ¿no? Ese arco se llama arco porque hace como un hoyo por donde pasa la médula espinal. En ese arco también hay como dos patitas que son las apófisis articulares, de tal manera que la unión entre dos vértebras, entre una vértebra y otra, tiene como dos aspectos. El disco intervertebral en sus cuerpos, así cojincito hidrófilo, y articulaciones que hasta tienen membrana sinovial y cartílago, que están atrás, son como dos patitas atrás, ¿no? De tal manera que esa unión entre dos vértebras es un trípode hecho por una patototota en el cuerpo y dos patas atrás y afuera, ¿no? Entonces, el apoyo trípode entre una vértebra y otra lo mantiene el equilibrio de tensiones sobre nuestra columna. Entonces, vuelvo al mismo tema, la tensión global puede modificar o echar a perder ese apoyo trípode. Si yo tengo una tensión posterior, lo más probable es que en algunos segmentos de mi columna esté yo hiper recargada en mis patitas de atrás y mi disco bostece de adelante. O lo contrario, haya otros segmentos donde al revés, apachurre yo como pinza el disco por adelante y lo escupa yo para atrás, ¿no? Y mis apófisis articulares estén bostezando, ¿no? No sean un apoyo eficiente, ¿no? Sino que están bostezadas, están ineficientes, ¿no? Bueno, otro concepto importantísimo de globalidad en el que se puede insertar la columna lumbar es esta visión de masas e intermasas que nos ofrece cadenas. O sea, en la posición de pie, que es una posición básica para el análisis en cadenas, porque es como la posición de pie es la posición a la que ha evolucionado nuestro cuerpo, es como la peculiaridad del ser humano, ¿no? Ningún animal tiene esa postura desarrollada como nosotros. No porque seamos más evolucionados, sino porque evolucionamos hacia allá, hacia la verticalidad. Bueno, entonces, Cadenas propone
observa que las masas, que son la cabeza, el tronco y la pelvis, son estructuras que por diferentes razones tienen que estar bien consolidadas. O sea, no rígidas, pero sí bien consolidadas. Y en cambio, sus medios de unión, que le llama intermasas, deben de estar flexibles y adaptables. O sea, tienen cualidades distintas. Las masas tienen que ser consistentes, las intermasas flexibles y adaptables. ¿Y cuáles son las intermasas? Son la lordosis cervical, la lordosis lumbar y las rodillas. ¿Por qué las rodillas? Las rodillas en cadenas se considera la tercera lordosis o la tercera intermasa, porque está entre nuestra masa pélvica y la masa del planeta en el que vivimos, que de alguna manera, pues sí, la fuerza de gravedad nos hace estar totalmente integrados a la Tierra, ¿no? O sea, pues no forma parte de nuestro cuerpo, pero sin embargo, vivimos en relación, todo el tiempo en relación con esa fuerza de gravedad de esa masa terrestre. Entonces, ¿qué viene al caso este concepto? Pues mucho, o sea, las masas, paradójicamente, ahora sí que estudiar cadenas es estar dispuesto a las paradojas, a enloquecer un poco con ellas, porque para que una masa esté consistente, curiosamente lo que necesita es respirar, o sea, tener suficiente libertad en sus juntas de dilatación, ¿no? Quiere decir que nuestro cráneo, que es la masa menos, que tiene un movimiento intrínseco más sutil que cualquiera de las otras dos masas, sin embargo lo tiene, tenga esas juntas que le permitan seguir el ritmo de la respiración. Más concretamente, que aquí está Rocío, que está estudiando cráneo sacral, que ahí, bueno, o sea, se vuelven expertos en reconocer el movimiento del líquido cefalorraquídeo, ¿sí, verdad, Rocío? Ese movimiento respiratorio primario, pues es una sutileza, pero es una sutileza esencial para que la masa del cráneo se mantenga sólida. O sea, por eso les digo que es una paradoja, porque entre más rítmica, entre más respira, más sólida es, no entre más dura y pegada con resistol, sino entre más respira, ¿no? O mejor respira. Bueno, lo que nos ocupa hoy más concretamente es la pelvis. Las juntas de dilatación, digo, la lumbalgia. Las lumbares, la lordosis lumbar, perdón, está entre la masa pélvica y la masa torácica. La masa pélvica tiene como juntas de dilatación las sacroiliacas, o sea, la unión entre el sacro y los ilíacos, y el pubis. Esos tres puntitos permiten que la masa pélvica sea súper consistente porque esas juntas de dilatación permiten un juego de tensiones, permiten un movimiento, permiten que nuestra pelvis siga nuestra respiración. Entonces, a veces ocurre que la lumbalgia es producto de un cambio de roles entre las masas y las intermasas. La masa pélvica, o la pelvis, tiene una función estática en cuanto a que es un contenedor para los órganos internos, pero tiene también una vocación dinámica por dos razones. Una, porque parte de la masa pélvica o de la pelvis dinámica están las coxofemorales, o sea, la articulación entre la cabeza del fémur y el hueso ilíaco, ¿sí? Entonces, parte de la consistencia de la pelvis se da gracias a la libertad de movimiento o a la soltura de la articulación coxofemoral. Entonces, cuando la articulación coxofemoral empieza a estar restringida por desequilibrios de tensión, la coxofemoral hace menos y entonces demanda más a la región lumbar, ¿sí? O sea, quiere decir que cuando yo me siento o me agacho, en lugar de doblarme de las coxofemorales, no me doblo de las coxofemorales y entonces le demando un movimiento de flexión a la columna lumbar.
Esto es típico en las personas o en los momentos en que cualquiera de nosotros nos podemos sentar escurrido atrás de los isquiones. Si ustedes se sientan un poquito escurridos atrás de los isquiones, van a ver cómo sus ingles no están profundas, no están completamente dobladas. Y cómo su espalda, o sea, sus lumbares, están redondas, no está su columna apilada tranquilamente en ese trípode, una sobre otra, sobre otra, sobre otra, sino que va al poco tiempo, si se quedan ahí un buen rato, van a descubrir que van necesitando una cierta tensión muscular para mantener su columna en su lugar. Máximo si no se apoyaran. Si yo no me apoyo en la pared y me escurro sobre mis isquiones, o sea, me siento atrás de los isquiones, no en la puntita, sino atrás, flexiono un poco, está redondita mi columna lumbar, y va a llegar un punto en que voy a necesitar esfuerzo muscular para cargar mi columna, para mantenerla erguida, ¿no? Y vean cómo al estar apoyados como atrás de los isquiones, sus ingles no están dobladas. Entonces, la lógica de masas e intermasas se está invirtiendo. O sea, no le pido nada, mando de vacaciones a la coxofemoral, a mi articulación de la ingle, y le exijo cosas a la columna lumbar que no le corresponden o que no le permiten estar tranquilamente apilada con un mínimo de esfuerzo, vértebra sobre vértebra en un apoyo trípode. Entonces, bueno, este concepto ayuda a decir, bueno, si yo flexiono, cuando estoy sentada, flexiono mis ingles para hacer esa escuadra, para sentarme bien en los isquiones, mis ingles entonces están profundas, están flexionadas, entonces mis vértebras lumbares están apiladas con un mínimo de esfuerzo, una sobre otra, en un apoyo trípode. Bueno, ese es otro aspecto como de la globalidad, hablando de lumbalgia. Pues nos remitimos o vemos, o sea, dirigimos nuestra mirada a cómo nos sentamos, cómo nos agachamos, desde dónde, desde la coxofemoral, perfecto, entonces cada quien está haciendo lo que le toca. Me duelen las lumbares, voy a trabajar las lumbares, pero no me voy a dar ni cuenta de que esa persona no usa la coxofemoral, entonces mi trabajo no va a tener resultado a largo plazo, ¿no? Entonces, si no devuelvo la libertad a mi coxofemoral, es imposible lograr como condiciones óptimas para la región lumbar. Bueno, no sé si necesiten un pequeño descanso o quieran comentar algo o les sigo. ¿Sigo? Ok, muy bien. ¿Sí? Ok, perfecto, gracias. Espero no tarantarlos, pero bueno, otro concepto muy, o sea, lo que les estoy tratando de dar es como qué visión tiene Cadenas que pueda ser como, ok, o sea, eso me ofrece, o sea, es una visión así, 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 ¿no? Es como qué sería interesante de mirar distinto, ¿no? Un concepto muy útil que, que desarrolló Philippe Campiñón y lo desarrolla porque tiene como mucha experiencia en disección. Entonces, la verdad es que Godelier era así y él es así, de que como que quieren constatar, ¿no? Entonces, como que se ha asegurado de que esto que les voy a decir lo ha tratado de constatar, ¿no? En sus disecciones. Acuérdense que pues todo en medicina o en fisioterapia o así es casuística, o sea, no es una ciencia dura, sino es casuística, o sea, en todos los casos, en 140 casos, esto es así. Entonces, a veces no es que se digan verdades absolutas, sino que más bien es casuística, o sea, en casi todas las disecciones que Philippe ha hecho, lo que les voy a platicar se ha comprobado, ¿no? Que es lo siguiente. Él habla de algo que se llama ligamento activo. Y eso es hiper relevante en la comprensión de las lumbalgias. ¿Qué quiere decir? Que cada ligamento, háganse cuenta que el esqueleto está armado y tiene diferentes medios de unión.
Uno de los principales medios de unión que tiene nuestro esqueleto son los ligamentos. Los ligamentos son un tejido elástico, pero no contráctil, a diferencia de los músculos. Los músculos también son elásticos, pero además son contráctiles. Entonces, los ligamentos no son contráctiles, nada más son elásticos. Entonces, digamos que son los elementos de unión de nuestras articulaciones más relevantes. Y van de un huesito a otro, ¿no? Normalmente, o sea, son monoarticulares, o sea, no abarcan, en cambio hay músculos que abarcan dos articulaciones porque son músculos largos. Los ligamentos no, los ligamentos van de una articulación, digo, existen en una articulación, de un huesito a otro nada más, no de varios huesos. Bueno, resulta que los ligamentos, como son elásticos, pero si tú los llevas más allá de su punto de elasticidad, pues lo rompes. Y entonces esa articulación pues se amuela y corre el riesgo de luxarse, ¿no? O sea, la pones en riesgo. Entonces conviene que nuestros ligamentos no se rompan, porque son los principales medios de unión de nuestras articulaciones. Bueno, resulta que los músculos redoblan los ligamentos. O sea, casi siempre hay un músculo que sigue el mismo trayecto de los ligamentos. Pero el músculo no es como un ligamento. El músculo tiene elasticidad, pero se contrae y se relaja. Pero cuando el cuerpo nota que una articulación está en riesgo de desarmarse, porque me caí o porque me agacho donde no es, o sea, no me agacho desde la coxofemoral, sino me agacho desde las lumbares, voy poniendo en riesgo mis ligamentos. Cuando el cuerpo detecta que un ligamento está en riesgo, le chifla al músculo que lo redobla y le dice, a ver, sí sé que eres músculo, pero por favor ahorita échame la mano como si fueras ligamento y quédate contraído. Ya no te relajes, te necesito para reforzar esta articulación porque si no este ligamento se va a romper. Entonces viene un espasmo muscular, que es una contracción muscular sostenida e involuntaria. Entonces ese músculo deja de ser dinámico y se convierte, bueno, órale, va, me voy a emplear un ratito como ligamento. Y a eso Philippe Campiñón le llama ligamento activo. Un músculo que se presta para fungir como ligamento sobre el ligamento que redobla para conservar nuestro esqueleto armado. Esto es súper claro en una caída, ¿no? Donde si viéramos en cámara lenta cuando nos caemos, que hace poco, pero ya luego nos ganaba la risa, pero hace poco una paciente se cayó de las escaleras de su edificio, se pudo haber matado. Lo bueno es que luego ya nos reíamos porque quedó grabada. No saben la caída tan horrenda y todo lo que sus músculos hicieron para que no se desarmara esa persona. O sea, sí es muy impresionante. Entonces, cuando uno se cae o choca en un coche, es muy claro el juego de tensiones que entran al quite para que no nos desarmemos. Eso es un ligamento activo, es un espasmo, que puede suceder también de manera crónica. Les repito, o sea, si yo me agacho todo el tiempo desde las lumbares, voy a poner en riesgo mi ligamento sacrolumbar, perdón, iliolumbar. Entonces, el cuadrado lumbar va a hacer un espasmo de protección. Y a mí me va a doler el cuadrado lumbar, pero el cuadrado lumbar está fungiendo como ligamento activo. Entonces, si yo voy a una terapia a que me relajen el cuadrado lumbar y me sigo agachando desde las lumbares, pues me voy a abonar a la fisioterapia a que me relajen una y otra vez las lumbares hasta que acabe yo operándome de algo. Entonces, este concepto de ligamento activo nos ofrece un concepto súper útil para entender que a veces lo que duele es el mensajero y hay que analizar un poquito más la dinámica de esa persona, ¿no? ¿Por qué ese músculo tuvo la necesidad de ser reclutado como ligamento? ¿Y cómo vamos a resolver esa biomecánica o ese equilibrio de tensiones, ¿no? Yo les quiero platicar una cosa rarísima que me pasó
la pandemia, yo por mucho tiempo estuve podando un árbol que tengo en la banqueta que es como un gigante y toda la fronda de ese árbol la fui poniendo para que se deshiciera en un rincón de mi patio, ¿no? Entonces en la pandemia volteé y dije, chin, ya está inmensa esta montaña de hojas, ¿no? Que se han ido compactando. Y entonces me puse a voltearlo. Y mucha de abajo ya estaba convertida en una tierra muy buena, pero mucha de arriba estaba no sé qué y tenía bichos y todo, ¿no? El caso es que yo estaba como trabajando fuerte, o sea, con una pala, con esto, y alguien me dijo, qué horror, eso es un cochinero lo que hiciste, pero qué barbaridad. Me entró como una cosa tensa, emocional, de decir, es que, ¿qué hice? O sea, sí, hasta huele mal, o sea, es una cosa rarísima que les estoy contando, pero bueno, para no alargarles el cuento, me atoré de la espalda, como nunca en la vida, ¿lo han sentido? O sea, ¿alguien de aquí se ha atorado de la espalda? A mí nunca me había pasado, casi me desmayo, o sea, fue así, pero yo lo ubiqué perfecto que fue, claro que fue un esfuerzo físico, pero fue así como un comentario así que me cayó fatal y ya ven que a mí me da por sentirme responsable de todo, entonces me sentó pésimo. Bueno, ese espasmo muscular del cuadrado lumbar me tiró, o sea, realmente me tiró, o sea, difícilmente podía yo mover las piernas. Me quedé tirada boca arriba y les cuento todo este caso porque dije, me está doliendo el cuadrado lumbar en protección, o sea, lo que me duele no es una lesión. Lo que me duele es el mecanismo de protección de mi cuerpo, que no es lo mismo. Se los juro que no sé por qué, pero esa idea me salvó. O sea, decir, voy a estar acostada en el suelo, voy a respirar y voy a empezar a sacudir la pelvis para que el cuadrado lumbar se aliviane. Pero es como una cosa, o sea, que a mí me dio una buena experiencia y que he podido, o sea, como acompañar a ciertos pacientes que están en un momento agudo donde sientes, no, hombre, de aquí al hospital. Y ese concepto de ligamento activo te da una luz muy importante de decir, espérame, te puede estar doliendo muchísimo, pero lo que te está doliendo es ese mecanismo de protección que entró con mucho vigor a defender tu columna lumbar. Entonces, pues sí se ve diferente, vaya. Sí te da herramientas para decir, aunque duela mucho, sé lo que estoy haciendo y vamos a ubicar bien, o sea, dobla la coxofemoral, ve aflojando el cuello, respira, deja que la columna siga la respiración, como que sacúdete, sí me doy a entender, es como una herramienta muy importante, no para personas sanas que amanecieron con el cuellito torcido, no, en momentos críticos de decir, no inventes, casi me desmayo del dolor, pues sí, te dan esa herramienta como de comprensión de una lumbalgia aguda, ¿no? Obviamente hay personas que necesitan operarse la columna, ¿eh? O sea, no crean que soy activista de la no cirugía, pero cantidad de casos no hay que operarlos. O cantidad de casos los operan y no mejoran. Porque los operaron mal, no porque los operaron mal, sino porque hace falta un análisis biomecánico con un concepto un poquito más amplio de qué sucede en nuestros músculos. Bueno, todo esto para decirles que este concepto de ligamento activo es muy útil. ¿Quién puede ser ligamento activo? Casi cualquier músculo. Los músculos largos, más difícilmente, pero casi cualquier músculo es un ligamento activo de un ligamento. Rocío, ¿levantaste la mano? No, ok. Muy bien. Bueno, otra cosa que Cadenas propone y que no me lo van a creer, pero en el mundo de la ortopedia decían no, ni más. Eso claro que no. Es que existe movimiento sacroiliaco. O sea, entre la unión del sacro y del ilíaco, es una articulación, no es que tenga obviamente no tiene un movimiento de flexión, extensión o abducción, o sea, no. O sea, la sacroiliaca no hace esto. Pero
existe un movimiento en la sacroiliaca. Y en eso también se basa la importancia que tiene para las lumbalgias el concepto de ligamento activo, porque precisamente porque la sacroiliaca sí se mueve, hay veces que nuestra manera de funcionar y nuestro desequilibrio de tensiones pone en riesgo la sacroiliaca. Entonces entra en espasmo algún músculo que protege la sacroiliaca, que pueden ser varios, glúteo mayor profundo en un sentido, glúteo menor en otro sentido, el músculo ilíaco en otro sentido, el cuadrado lumbar en otro sentido, etcétera. ¿Cómo se llama? Solo reconociendo la movilidad de la sacroiliaca es que también cobra sentido este concepto de ligamento activo, o sea, de un espasmo muscular de protección que salvaguarda la sacroiliaca. Y eso nos lleva a un territorio donde Philippe Campiñón habla de las lumbalgias pélvicas. O sea, a mí me duele o tengo una hernia lumbar, sin embargo, mi conflicto biomecánico es un desequilibrio de tensiones en la pelvis que, como ponen en riesgo a la sacroiliaca, necesitan la acción sostenida de músculos que cambian la dinámica o la relación columna lumbar pelvis. Entonces, a esas lumbalgias, Philippe le llama lumbalgias pélvicas, porque lo que hay que ir a revisar si la columna lumbar está sufriendo, pues ya dijimos varias cosas, ¿no? Hay que revisar la pulsión global, hay que revisar la movilidad y la utilización de la coxofemoral. Y hay que revisar la organización de las tensiones en la pelvis. Son como los 3 puntos que te sugiere cadenas al enfrentarte a un dolor lumbar, ¿no? Y ya, ahora. Bueno, ya. Por último, les platicaría que otra de las aportaciones muy interesantes de cadenas es estudiar y describir la relación estrecha entre la respiración y la dinámica de la columna lumbar, digo, de la columna vertebral. O sea, es un mecanismo que está así junto con pegado en el ser humano. En otros animales no de la misma manera, por el hecho de que el ser humano tuvo que erguir la columna, de tal manera que tuvo que surgir en nosotros un reflejo de enderezamiento. Ese reflejo de enderezamiento tiene músculos muy pequeñitos que son monoarticulares, o sea, unen vértebra con vértebra con vértebra, son chiquitos, no son poliarticulares, no son largos, son chiquitos. Forman parte de esa cadena que les mencioné que nos lleva hacia arriba, ¿no? Entonces, esos músculos forman parte del reflejo de enderezamiento y están en una relación bidireccional con la respiración. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo respiro, o sea, cuando yo tomo aire, estimulo por ciertos cambios de presión en el tórax, estimulo esos músculos enderezadores y esos músculos enderezadores del cuello aplanan un poquito las lordosis de mi cuerpo, o sea, tanto la cervical como la lumbar. ¿Y qué creen? Como la rodilla, porque en la rodilla está el cuádriceps que forma parte de esta cadena y que empuja el suelo, o sea, empuja la tierra. Es como si al tomar aire empujáramos la tierra y fuéramos para arriba, o sea, alargando nuestra columna. Y al mismo tiempo, ese alargamiento de la columna por el reflejo de enderezamiento transmite unas tensiones que coloca la columna en la posición perfecta para que el diafragma y los pulmones sean felices y agarren aire con todas sus fuerzas. O sea, es una relación bidireccional. O sea, al respirar, yo afecto mi columna y mi columna activa mecanismos que generan las condiciones ideales para que mis pulmones y mi diafragma respiren. Entonces, es como un continuo ir y venir entre la respiración y la dinámica de la columna. Entonces, los músculos, cuando tomo aire, activo músculos enderezadores pequeños de la columna que actúan como ráfagas, como foquitos, que alargan mi columna, aplanan un poquito las lordosis. Y cuando saco el aire, mis lordosis cervical y lumbar y las rodillas retoman su curvita natural. Bueno, este movimiento, que es un movimiento pues como ondulatorio, o sea, de vaivén,
también es un factor muy importante para la salud de mis discos intervertebrales. Porque como dijimos, los discos no tienen arterias y venas, jalan agua a partir de una diferencia de presiones. Entonces, cuando yo respiro, si yo respiro con una respiración libre, ¿qué quiere decir eso? Si yo respiro y tengo una tensión que mantiene mi cuello, mi cabeza en extensión, ese reflejo de enderezamiento va a estar sofocado, ¿sí? No tengo puntos de suspensión efectivos para que la respiración produzca en mi columna ese movimiento como ondulatorio, de alargamiento y de compresión, de alargamiento y compresión. Entonces, como algunas tensiones, incluso lejos de las lumbares, como es una tensión en extensión en el cuello, puede afectar que mi respiración, que cada vez que yo respire, esté ayudándole a mi disco intervertebral lumbar a hacer así, ¿sí? O sea, como que comprime y descomprime de tal manera que le facilita al disco intervertebral llenarse de agua y mantener su volumen. Entonces, ese es ya el último detallito de cómo se analiza también y se trabaja sobre esa relación entre la respiración y su efecto o su correlación, su trabajo como sinérgico con la columna y la salud de la columna. Entonces, bueno, en relación a eso, la cadena anterior coloca, o sea, permite, como ya habíamos dicho, o sea, todas esos aspectos, esos modelajes redonditos de mi cuerpo que necesito, me los modela la cadena anterior. Y el aspecto redondito más importante de mi columna es que la D8, que es la vértebra que está como en la puntita de los omóplatos, como a este nivel, pero atrás, sea el punto, o sea, la vértebra más posterior de esa cifosis dorsal, o sea, de esa redondez de mi columna dorsal. La cadena anterior permite que ese sea el punto de inflexión de mi columna, ¿no? Y fíjense que el esternón y D8 van juntos, ¿no? Van juntos. La cadena anterior con el recto anterior del abdomen pone, o sea, como que ancla el esternón vertical y tiene el efecto de que D8 si yo anclo el esternón, perdón, aquí, anclo el esternón vertical, mi D8 acá, atrás, mi D8 va a ser el punto de inflexión de ese redondeo de mi columna, ¿sí? Esa acción de mi cadena anterior va a mantener entonces el esternón vertical, no hundido, sino vertical, o sea, suficiente. No demasiado ni demasiado poco, sino suficiente, de tal manera que esa acción suficiente mantiene mi esternón vertical. Es como si yo tuviera una pared anterior, ¿no? Con mi esternón vertical. Bueno, abajo, mi sacro está controlado por mi cadena posterior, que le da como un anclaje hacia abajo, al sacro. De tal manera que yo tengo el esternón vertical por la cadena anterior, el sacro vertical gracias a mi cadena posterior, o sea, mi sacro no está con la colita de pato parada, ni hundido hacia adelante como si me fueran a dar una nalgada, sino más bien está vertical. De tal manera que tengo como, gracias a esa cadena anterior, como una paredcita anterior en mi esternón. Gracias a la cadena posterior tengo como una pared contenedora, un sacro vertical. En medio de esas dos paredcitas está mi columna que respira hacia arriba cuando tomo aire y vuelve a sus curvas cuando saco aire. ¿Sí? Entonces, esa sería como la estática de la columna gracias al equilibrio de tensiones anterior, posterior, que deja libre la columna en medio para que respire junto con mis pulmones y mi diafragma. ¿Sí? Es más o menos así sería la dinámica. ¿Qué puede pasar? Que una pulsión anterior me haga parar la colita de pato. Ya alteró esa respiración, columna, diafragma. No, más bien mi cadena anterior está en exceso de tensión, me hundió el esternón, agarró o sea, me redondeó demasiado.
Entonces, esa posibilidad respiratoria, movimiento de la columna, ya se vio afectada por una tensión. O lo contrario, está todo más o menos en orden, pero mi cuello está tenso hacia arriba y no suelta cuando yo saco el aire. Todo lo demás se va como echando a perder. Esa relación entre diafragma que respira y columna que acompaña la respiración, ¿no? Entonces, bueno, eso, en resumen, ¿cómo se trabaja una lumbalgia en cadenas musculares? Primero analizándola de manera global, con herramientas y conceptos que nos hacen comprender un poquito más la mecánica de la columna y su relación con la respiración, la libertad de la coxofemoral y la consolidación de la masa pélvica. Entonces, a la pregunta del título de ¿es víctima o culpable? Pues sí, yo creo que es más bien territorio de conflicto que va más allá de la zona lumbar. Así lo diría yo. No sé si culpable o víctima, sino más bien un territorio biomecánicamente muy importante, que puede tener implicaciones más allá de la columna lumbar. Y eso es más o menos como una muestra muy buena de cómo funciona cadenas musculares, a qué te lleva, ¿no? Bueno, pues creo que ha sido todo lo que preparé para ustedes. No sé si alguien tenga alguna duda, pregunta o ganas de compartir algo, tenga que ver o no con las lumbalgias, o si tienen alguna inquietud de cadenas o lo que sea. Giselle, ¿puedes Giselle. prender? Sí, puedes, ¿verdad? Sí. Hola, buenos días. Hola, Muchas buenos días. gracias por esta invitación, muy grata. Pues me pareció muy interesante lo que comentabas de esa pulsión hacia adelante que tenemos cuando, de nuestro cuerpo, ¿no? Que va hacia adelante. Y esto me confirma mi teoría. Bueno, yo estudié lingüística, antropología lingüística. Wow. Y entonces siempre me llama mucho la atención por qué los idiomas hablados en América, los idiomas europeos hablados en América, están articulados en la parte frontal de la boca. Por ejemplo, el castellano, todos los castellanos latinoamericanos están en la parte frontal, mientras que el castellano ibérico está articulado en la parte posterior, ¿no? Y ahí la Órale. Z, y mira, tío, que Claro. no sé qué, ¿no? Está articulado. Lo mismo pasa con el portugués, lo mismo pasa con el inglés, lo mismo pasa con el francés de Francia y el francés de Quebec. El francés de Quebec es casi nasal, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Wow. Entonces esto dije, mira, sí, está comprobado, ¿no? Cómo los europeos al ir hacia nuevas rutas, hacia nueva aventura, ¡fum! Hasta el lenguaje el habla se colocó adelante, ¿no? Uf, sí, qué interesante. Entonces Wow. me encantó esta luz que No, me diste. impresionante, impresionante. Qué bonito. No, me encanta. Sí, sí, sí. Me encanta. Hacer un comentario que quería compartir. Me encanta, muchas gracias. Sí, qué interesante. Y qué bonito es como tejer, ¿verdad? Interdisciplinariamente, cómo te van haciendo sentido cosas y van tejiéndose. Muchas gracias, qué Sí, bonito. y bueno, y como tú lo comentabas, ¿no? Tengo un enfoque más antropológico, Sí, ¿no? De ir a las sí. cuestiones primarias. Ajá. Entonces dije, mira, sí, ¿no? Esto se ve reflejado antropológicamente, ¿no? Como un fenómeno lingüístico, ¿no? Se puede explicar, ¿no? Totalmente. Y cómo nos vamos modelando y cómo la cultura nos modela los cuerpos y nuestras fonéticas y nuestra todo, ¿no? Sí, Sí, impresionante. Muchas gracias. Qué no, a lindo. ti. Sí. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario o tiene alguna duda? ¿No? ¿Alguien de ustedes hace técnica Alexander? ¿O no vino Pati? No. Ah, es que Pati me había dicho que a lo mejor venía alguien de técnica Alexander
y sí, Alexander trabajó mucho el enderezamiento. Sí, es una técnica muy linda, también que usan mucho los músicos, los cantantes y todo. Entonces sí, es no se como, conecta. no se conectó, qué lástima. Muy bien. Como no somos tantos, ¿me podrían decir a qué se dedican? Me da muchísima curiosidad. Ana, ¿quieres decir algo? Más bien era una duda. Sí. Ahorita con la aprensión, la angustia, la preocupación y sobre todo post-COVID, los pacientes que han tenido problemas respiratorios, esta, no sé si ustedes en su práctica, ¿cómo les ha afectado o cómo afecta, aunque no haya pandemia, los ataques de pánico en esta columna, ¿cómo se llama? Oscilante, con sus marejadas. Em, Estoy pensando, la verdad no me parece una pregunta fácil. Si Rocío puede aportar algo, se lo voy a agradecer. Yo creo que los ataques de pánico son un estado de congelamiento y corresponden a una tensión, sobre todo en repliegue. Por no usar terminología de cadenas, o sea, se abrevia AL porque es anterolateral, pero más bien el congelamiento te lleva a una respuesta como de sistema nervioso autónomo que se acompaña corporalmente de una actitud en repliegue. Esa actitud, la circulación de la sangre se hace más difícil. Es como que estás congelado y secuestras la sangre y dejas de pensar, por ejemplo. Es una persona que tiene un ataque de pánico, no puede pensar. Entonces, corresponde a una actitud o se materializa en el cuerpo con un repliegue, ¿no? Cadenas musculares tiene una propuesta para trabajar el repliegue que es darle seguridad. O sea, por ejemplo, si alguien está replegado, no la despliegues o no le digas, no, ya, hombre, aliviánate, despliégate, estírate. No, sino al revés, es contenerla. O sea, contenerla para que solita, para que venga desde dentro la posibilidad de volver a hacer, exacto, exacto. Esa técnica, esa estrategia, perdón, se llama ir hacia la lesión. O sea, no contradecir la dirección del movimiento, de la pulsión de esa persona que se en repliegue, sino más bien fomentar sus apoyos, su contacto, o sea, que del repliegue mismo salga el impulso para soltar eso, ¿no? Y no forzarlo. Rosito, ¿tendrías algo que agregar? Sí, gracias. Sí, es una pregunta bien interesante porque al menos creo que en consulta lo que más me ha tocado ver, y sobre todo fue como al principio de la pandemia, eran hombros congelados, que justo en este lenguaje de globalidad, evidentemente, todo se va a ver mermado. La respiración, se va a ver mermada la postura, pero tanta retracción y miedo fue llevando al cuerpo, como dice Andrea, en ese lenguaje de protección, en donde el hombro se vuelve como se hace bolita, vamos a decirlo, y pierde la capacidad de movimiento por este exceso de tensión hacia una protección. Y a nivel respiratorio, esta cadena que nos protege tiene la particularidad de que es una cadena expiratoria. Entonces, te deja como que no tienes capacidad de remontar para inspirar y por lo mismo sacarte de este efecto de ir hacia adentro. Entonces, yo creo que todo lo que hemos vivido con el COVID pasa ahí también dos cosillas. Que uno, dependiendo de cómo funcionamos, si queremos ir más hacia afuera, vamos a estar peleados con el adentro, o al revés, nos vamos a encontrar más hacia adentro. Y cómo se ha ido manifestando con el largo del tiempo, que se ha ido, pues han sido 2 años, ¿no? Ha sido más así. Y sí, coincido con Andrea en que todo el tema yo creo que en el ataque de pánico lo que necesitamos es darle seguridad al contenedor, a lo externo, para que el contenido esté seguro. Entonces, el cerrar más ayuda. A nivel de la columna, nos va a poner en un lenguaje que sí sea como más redondito, vamos a ponerlo de esa manera,
pero yo creo que la columna per se no es lo que más sufre en este lenguaje de repliegue, sino tal vez las extremidades. No sé si los revolví más. No, muy claro, muchas gracias. ¿Y sabes qué otra cosa ¿te acuerdas que en las películas viejitas, cuando alguien se iba a desmayar o así, o le iba a dar el soponcio, la ponían a respirar en una bolsa de papel? Eso que preguntas en relación a la respiración, si alguien está en un ataque de pánico, corresponde a una actitud es que puede haber dos, ¿eh? Si es de congelamiento, es una, o si es de ansiedad, es otra, pero yo creo que es congelamiento. En ese sentido, alargar la expiración. Alargar la expiración también es una manera de llevarla hacia la lesión. ¿Por qué? Porque esa actitud es expiratoria, o sea, cerrar acompaña la expiración. Esa es una razón mecánica. Entonces, alargas la expiración, desínflate, 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 vacía tus pulmones, quédate sin aire. ¿Y qué crees? Que la siguiente vez que tome aire va a ser, ¿sí? Pero eso es otra manera de ir a la lesión, favorecer la expiración que está condicionando ese estado para que tome aire con alivio, ¿sí? Y esa es otra manera. Y lo que también tiene efecto es que cuando alargas la expiración, aumentas tantito el CO2 en sangre y eso te relaja un poco. Y otra manera es que es una cosa que en cadenas nos tomamos muy en serio, es la risa. Es decir, la mejor manera, eso te lo digo por experiencia, yo tengo pánico escénico, no están para saberlo, pero para dar clases, donde se te olvida, o sea, se te olvida lo que ibas a decir y la única manera de salir de ahí es riéndote. El sentido del humor se toma en serio en cadenas porque también el sentido del humor tiene que ver con el ritmo, con la sacudida, con con rebotar, o sea, biomecánicamente cumple una función. Entonces, también, digo, depende del contexto, pero a veces el decir algo chistoso sí puede ayudar a salir de ahí. Sí, Giselle. Sí, ahorita que decías del rebotar, ¿cuáles son los beneficios del rebote o la sacudida? En términos de lo que estás exponiendo. Es como la sacudida, el temblor y el rebote son como una réplica de la respiración en el cuerpo. Y la respiración es como esa alternancia. Híjole, no sé cómo decirlo mejor, vas a decir, ay, qué jalada, pero la alternancia de lo vivo. Es la posibilidad de negociar entre una cosa y otra, entre una cosa y su opuesto. Entonces, materializar materializar en el cuerpo o expandir la ola respiratoria en el cuerpo es reírte, es rebotar, es temblar, es sollozar. Todas esas como sacudidas, son la propiedad de lo vivo, o sea, de lo vivo porque es lo uno y lo contrario, lo uno y lo contrario, lo uno y lo contrario. Entonces es como, no te tomes tan en serio, o sea, nada más estás vivo. O sea, no sé cómo explicarlo mejor, pero sí es en cadenas musculares hay es que dijimos, ¿no? Cuando tomas aire, alargas, cuando sacas aire, vuelves, comprimes un poquito. Esa cadena que nos hace volver a nuestras curvas, que comprime un poquito, es una cadena que está presente, o sea, hay músculos que pertenecen a esa cadena que siempre están entre una cadena y otra. Entre la cadena anterior y la posterior, siempre está de mediador un músculo de esa cadena. Entre la cadena que despliega y la que repliega, siempre hay un músculo de esa cadena. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nuestro cuerpo tiene un mecanismo de negociación permanente entre los opuestos. Y eso es una condición de la vida. ¿Qué quiere decir? Que si no fuera así, respiraríamos así. Y no respiramos así, respiramos así.
O sea, el último momento inspiratorio es el primero expiratorio y el último momento expiratorio es el primero inspiratorio. El instante en el que se va vaciando tu corazón se está llenando y en el instante en el que se está llenando tu corazón se está vaciando. El movimiento peristáltico de tu intestino es así también, etcétera. O sea, es como el rebotar, bailar, reírte, sollozar, son mecanismos de equilibración de tensiones entre opuestos. Sí, es como revitalizarnos, vamos a decir. Ajá. Pero se apoya en mecanismos concretos del cuerpo, que sí son músculos negociadores, vamos a decir. Músculos que siempre están como permitiendo que si vas para adelante puedas regresar para atrás, que si vas para atrás puedas volver adelante. No son los protagonistas de ir hacia adelante, tampoco es el protagonista de ir hacia atrás, sino es el mediador entre ir hacia adelante y atrás, entre ir arriba y abajo, entre ir a abrir y cerrar. Ajá. Sí. Perdón, ¿puedo hacer otra pregunta? Sí, claro. Sí, por ejemplo, las personas que tienen distendido la parte abdominal, sobre todo, por ejemplo, lo he visto en hombres que tienen problemas de vejiga o prostáticos. Sí. Uy, ya sí. estoy hablando de hombres arriba de los 60, pero inclusive, ¿no? Puede ser antes que empiezan a tener problemas de este tipo. Uh-huh. ¿Cómo se les puede ayudar, por ejemplo, para ayudarles a que su abdomen, pues, a que su Ajá. abdomen suba, más bien su cadera, su pelvis, se coloque en la posición, como tú decías, vertical, la zona Uh-huh. sacropélvica, ¿no? Desde esta perspectiva de las cadenas. ¿A qué te dedicas? Ay, pues, varias cosas. Ya. Dentro, me considero terapeuta corporal, pero de polaridad y contacto somático, pero también soy actriz, entonces Wow, qué padre. manejo varias cositas. Entonces me interesaba desde la perspectiva de su escuela, ¿no? ¿Cómo se podría ayudar a una... Claro. Pues mira, en lo que me describes, porque además yo creo que eres muy intuitiva, porque descubres muchos elementos muy congruentes, ¿no, Rocío? O sea, como muy en hilerita de lo mismo que corresponde a los efectos de una cadena muscular y corresponde al exceso de la cadena posterior. O sea, justo de esa actitud en propulsión hacia adelante. Entonces, son personas que han funcionado a lo largo de su vida con una pulsión anterior, ¿no? O sea, están mucho en el hacer, en el pensar, en el dominar algo, sea conocimiento o sea cualquier otra cosa. No necesariamente dominar a otros, sino dominar un conocimiento, etcétera, ¿no? Pero es como esa actitud que mencionas, ¿no? Uno es ayudarles a adquirir conciencia de su cuerpo. Eso ya, porque es una tensión, es una manera de funcionar donde pierden mucho la conciencia corporal. Entonces, uno es son personas como son racionales, son personas que necesitan información, digamos, o sea, para adquirir despertar la conciencia corporal, necesitas llegarle por esa puerta de entrada que ellos tienen y su puerta de entrada es lo racional. Entonces necesitan información, necesitan conocimiento, necesitan que les expliques por qué les vas a hacer lo que les vas a hacer. Para luego ir a la conciencia corporal. Y lo segundo que te diría, porque pues es difícil darte demasiados consejos en un tiempo pequeño, pero te juro que son de una nobleza. Cadenas es chistosa porque con poquito es como muy noble. Entonces, un consejo sería ese, y el otro es despertar la conciencia ósea, percutirle los huesos.
percutirle los huesos y la vibración, por ejemplo, hacer, tú que hablaste ahorita de fonética, hacer, o sea, toda cualquier ¿cómo se dice? Herramienta que tengas para hacer vibrar el esqueleto, sea con la boca, te juro que hasta vocalizar, hacer trompetillas, todo, hasta percutir por fuera los huesos, hasta usar diapasones en prominencias óseas, o sea, como despertar la conciencia del esqueleto, a ellos les va muy bien. Muchas gracias. No, ¿de qué? ¿Alguien más tiene algún comentario o algo? No. Muy bien. Sí, Emma. Bueno, rápidamente, esto que decías que te interesaba saber a qué nos dedicamos. Un poco me identifico con Gisela en el sentido de que me dedico a muchas cosas. Como una de mis chamas es escénica, soy bailarina aérea, pero entonces ahí se involucran muchísimas cosas, porque por un lado hay una exigencia física tremenda, y por otro hay que trabajar, pues todo lo que se trabaja en cualquier otra arte escénica, ¿no? Entonces es una de mis líneas de trabajo. Bueno, a todo lo que me dedico me interesa mucho como este reconocimiento por parte de la Escuela de Cadenas Musculares, pero que además ahora sí me ilustró mucho esta especificación que decía, ¿por qué GDS se diferencia, no? Conocer nuestra complejidad, ¿no? Entonces ahí eso me da como mucha luz. Y bueno, por otro lado, yo creo que a lo que me dedico tiene que ver un poco también con mi historia de vida. Estudié pedagogía, estudié danza contemporánea, estudié actividades físicas y deportivas, y como que todo eso me fue llevando a trabajar siempre con el cuerpo. Entonces, pero de formas distintas y también con personas distintas. He trabajado mucho tiempo con personas con autismo, y ahora que hablaban también de los balanceos, por ejemplo, en ellos es muy importante para la regulación este tipo de movimientos, ¿no? Sobre todo de la práctica de hoy. Bueno, he trabajado con personas con autismo, ahora llevo ya 10 años trabajando con mujeres embarazadas, toda la parte del movimiento durante el embarazo y también para la preparación del momento del parto, que es un momento físico, emocional, etcétera, muy, muy tremendo. Entonces, bueno, llevo ya también un rato en eso, doy clases de diferentes como disciplinas corporales, pero con la que empecé y con la que he continuado mucho tiempo es con controlología, que tiene un enfoque muy mecánico, ¿no? Sí. Yo soy que mencionaste muy desde las razones de donde entro. Me gusta mucho comprender, entender, analizar, pero darle sentido también a toda esa teoría en mi cuerpo y en el cuerpo también de mis alumnos, de mis alumnas o de mis compañeros también en el caso del escenario. Y hace poco tomé un taller con Cecilia López, que fue gracias a ella que me enteré de hoy, de anatomía vivencial. Y claro, ella al venir de la escuela de cadenas musculares, de GDS, pues tiene todo este enfoque. Entonces me hizo mucho sentido y más bien me despertó el interés de continuar aprendiendo, ¿no? En este sentido, no sé. Qué bien. Sí, si en algún momento pueda tomar algunos cursos más o quizás en algún momento plantearme una formación más completa en el método, pero me hace mucho sentido y me interesa un montón. Qué padre. No, pues qué padre. Oye, fíjate que hay una maestra, Joel Winkel, que es belga, que se dedica a perinatal. O sea, de hecho tiene un curso en perinatal que estuvo hace unos años aquí, ¿verdad, Pati? Pero ojalá que vuelva a venir pronto. Pero también, a ver si luego te mandamos su contacto, porque estaría lindo que estuvieras en contacto con ella. Habla español perfecto. Te puede gustar mucho su enfoque. Muy, muy padre. Ah, pues sí me interesaría mucho. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Ay, pues, muchísimas gracias por habernos acompañado. Pues que pasen un lindo domingo. Digo, no sé si alguien más quiera hacer algún comentario o algo, o nos... Pati.
Sí, bueno, nada más comentarles que si tienen alguna inquietud en cuanto a las formaciones, me pueden mandar un WhatsApp. No sé si ya lo tengan, viene en el flyer que les mandamos. Si no, se los puedo dar ahorita y ustedes me pueden escribir si quieren contacto, por ejemplo, tú, Emma, saber algo sobre lo de este curso o sobre las formaciones. Estamos próximos a iniciar formación de postura y movimiento y formación de la salud. Los dos empiezan, bueno, tenemos para inscribirnos hasta el 15 de junio. Sí sería bueno saber, dependiendo de cuántos alumnos sean, ya vamos a saber bien la sede, pero bueno, son aquí en Ciudad de México. En esta ocasión se van a hacer en forma híbrida, entonces la teoría va a ser a distancia, la práctica va a ser presencial. Y en julio empezamos con los seminarios ya de introducción, la primera y la segunda semana. La primera es de postura y movimiento y la segunda semana es de profesionales de la salud. Entonces, si tienen cualquier duda, me pueden mandar un WhatsApp, si no también ahorita, ya lo tienen, ¿no? Me imagino, o se los doy también ahorita. Es el 55 35 00 38 78. Se los escribo en el chat. Gracias. Sí, yo no lo tengo. ¿No lo has puesto todavía, verdad, Pati? Ya lo escribí. A ver. ¿No salió? Según yo no. No me deja escribir en el chat. A ver, ¿cuál es? A ver, se los repito. 55. Ajá. 35. Sí. 00. Ajá. 38. 78. Listo. Gracias. Sí, muchas gracias. Uy, no me parece. Ay, perdón, ¿lo puedes repetir, por favor? Que Sí, no me ya lo aparece pusieron en el chat, pero ahí te No va. me, no me aparece. Ajá. ¿No? Ok. No me aparece. 55. Ajá. 35. 35. 00. 38. 78. Ok, muchas gracias. De nada. Pues muchas Bueno. gracias a todos por la presencia, Andrea. Gracias, siempre es un placer escucharte. No, al contrario. Y creo que esto de hacer un poquito más de plática, como bien dijiste, al menos no sé cómo lo hayan sentido ustedes, pero si estamos un poco bombardeados de imágenes y cosas, fue muy rico escuchar y realmente escuchar, nada más, sin estar con bombardeo visual. Me gustó bastante a mí también. Ay, qué bueno. Y pues gracias a todos, gracias por sus aportaciones. Giselle, súper interesante lo que dijiste. Ahora te vamos a buscar nosotras a ti para que nos cuentes más cosas, porque creo que esto de sumar interdisciplinariamente, como dice Andrea, es un camino de nunca acabar y es interesantísimo conocer otras propuestas, otras cosas y, por ejemplo, antropológicamente está interesantísimo un abordaje más profundo, ¿no? Saber un poquito más de dónde venimos y ojalá hacia dónde vamos. Así es. Muchas gracias. Pues gracias a todos. Pues muchas gracias. Que tengan buen domingo. Hasta Muchas luego. gracias. Gracias, Andrea. Pati. Gracias, Rosillito. Gracias, Ana. Gracias, Andrea y Pati, qué gustazo verlas. Gracias, igualmente. Pronto en vivo y a todo color. Conste. Sí.